Buenas tardes, el día de hoy vamos a hablar sobre los establecimientos de comercio. En primer lugar, nos referiremos al concepto. Para esto, vamos a tomar el artículo 515 del Código de Comercio, que nos dice lo siguiente. Se entiende por establecimiento de comercio un conjunto de bienes organizados por el empresario para realizar los fines de la empresa. Una misma persona podrá tener varios establecimientos de comercio y a su vez un solo establecimiento de comercio podrá pertenecer a varias personas y destinarse al desarrollo de diversas actividades comerciales. En primer lugar, nos está hablando de que es un conjunto de bienes organizados. ¿A qué se refiere esto? A que no es en sí el local específicamente hablando, sino que integra una serie de bienes que además podrán ser bienes corporales o incorporales, como lo veremos en los elementos que nos muestra el artículo 516. Estos bienes están organizados por un empresario. El empresario es distinto en sí a la empresa, y esto es muy importante porque para efectos jurídicos no vamos a igualar, por ejemplo, los bienes del empresario con los bienes de la empresa. Uno de los bienes de la empresa precisamente será el establecimiento de comercio. Bueno, esto se entiende a partir de la teoría institucionalista de la empresa. Sin embargo, esto es un tema aparte que tiene que ver con el concepto de empresa. Sin embargo, es importante hablar sobre la empresa porque es protegida constitucionalmente según el artículo 333 y esta nos permite precisamente que distintas instituciones que dan ese desarrollo a la libertad de empresa también sean acobijadas y protegidas por el ordenamiento. En este caso, el establecimiento de comercio va a ser ese medio para el fin de la empresa. Sin establecimientos de comercio probablemente quedaría mucho más difícil realizar todas las operaciones que destine como fin la empresa. Adicional a lo anterior, es importante revisar que el empresario no necesariamente tiene que ser una persona natural, también puede ser una persona jurídica. Y por esto mismo es que se diferencia el concepto de empresa del concepto de empresario. La misma definición nos dice que una empresa puede tener varios establecimientos de comercio. Para poder entender por qué una empresa puede tener varios establecimientos de comercio, es necesario hablar de la diferenciación entre la empresa y el establecimiento de comercio. Como ya vimos, había una relación de medio-fin y no es que el empresario sea dueño del establecimiento de comercio como tal dentro de su patrimonio como persona natural, sino que por el contrario es el empresario quien organiza esos bienes que están dentro del establecimiento de comercio, y es precisamente por esa organización que se permite la actividad económica y por esa organización que se va a considerar como un bloque. No están directamente dentro del empresario, no son directamente propios del empresario, y esto es muy importante porque si no habría una condición de que todo empresario debería ser dueño de todos esos bienes que está organizando. Sin embargo, solo necesita su mera disposición, y para ello necesitará solamente una relación obligacional, es decir, puede ser un arrendamiento y puede haber otro tipo de contratos relacionados a este establecimiento de comercio. Respecto a los elementos del artículo 516 de comercio, vamos a leer algunos, pero estableceremos a nivel general la importancia de este concepto para distinguir cómo los elementos que integran el establecimiento de comercio, al ser una unidad, pueden llegar a favorecer a la actividad económica. El primero es la enseña o nombre comercial y las marcas de productos y de servicios, los derechos del empresario sobre las invenciones o creaciones industriales o artísticas que se utilicen a las actividades del establecimiento, las mercancías en el almacén o en el proceso de elaboración, los créditos y los demás valores similares, el inmobiliario y las instalaciones, entre otros, como están anunciados en la pantalla. ¿Por qué es importante entender los elementos del establecimiento de comercio? Porque, como vemos, no son solamente bienes corporales, sino también incorporales. Y esto permite que precisamente a la hora de registrar el establecimiento de comercio
se deba revisar uno por uno cada elemento, porque en caso de querer transferir el establecimiento de comercio, todos los que hayan quedado registrados con el establecimiento de comercio serán directamente los que se van a transferir. Uno de los bienes incorporales que podemos observar es, por ejemplo, el nombre, la razón social o la marca. ¿Qué ocurre? Si directamente el empresario no excluye dichos elementos, a la hora de transferir no solamente estaría dándole la potestad, por ejemplo, de administrar ese establecimiento de comercio, que es normalmente la razón por la cual lo venden, por ejemplo, sino que también estaría dándole potestad sobre la marca. Y esto ya, pues digamos, puede significar un impacto en la empresa y en todo lo que opera durante ella. Adicionalmente, el local comercial no necesariamente es lo mismo que el establecimiento de comercio. El local comercial es ese espacio físico, sin embargo, el establecimiento de comercio integra, como vimos, bienes corporales e incorporales, y no todo lo que está en el local comercial o en ese punto de venta es directamente el establecimiento de comercio, sino que puede abarcar más cosas. Por ejemplo, en una operación compleja como es la aviación, el desplazamiento de los aviones igual hacen parte del establecimiento de comercio, a pesar de que no se encuentren directamente en el local comercial. Y no necesariamente tiene que existir un local físico para que se considere que hay un establecimiento de comercio. Esto es algo que en la actualidad es muy importante, porque muchas de las tiendas que hoy en día se tienen no son físicas, sino que son totalmente digitalizadas, y las transferencias económicas que se realizan están en las páginas. Entonces, en este caso, los bienes que podrían ser parte del establecimiento de comercio podrían ser, por ejemplo, la página web, digamos, todos los contratos que están detrás para poder realizar las transacciones monetarias, y probablemente otros contratos que estén directamente relacionados sea, por ejemplo, el transporte para que el bien llegue directamente a la casa. Entonces, esto nos lleva a repensar la idea de establecimiento comercial como aquel local que vemos, por ejemplo, en las calles, sino que va mucho más allá, por ejemplo, de una relación física. Hola, mi nombre es Karely Sarazo y yo les voy a explicar la administración y la unidad económica en un establecimiento de comercio. La administración en un establecimiento de comercio hace referencia a la dirección y a la gestión de las actividades económicas que allí se desarrollan. En el artículo 515 del Código de Comercio podemos ver que se refieren al empresario. El empresario es el titular del establecimiento de comercio, aquel que genera su actividad económica mediante dicho establecimiento. Para tener mayor claridad de este concepto de empresario, tenemos que tener en cuenta que este empresario puede ser tanto una persona natural como una persona jurídica, y también puede ser mediante una sociedad de hecho o copropiedad. Al igual que puede gozar de esta titularidad el que obre a título de dueño, arrendatario, o el que obre como simple administrador. Ahora vamos a analizar los diferentes elementos que tiene la norma 515 del Código de Comercio, y vamos a analizar el empresario como elemento subjetivo. El artículo 515 dice que una persona podrá tener varios establecimientos de comercio. ¿Pero qué quiere decir esto? El empresario como elemento subjetivo del establecimiento de comercio es aquel que dispone los elementos de producción, capital y trabajo, disponiendo de derechos y de bienes. Uno de esos bienes de los cuales dispone el empresario es el establecimiento del comercio, por medio del cual desarrolla el fin de la empresa. Por lo tanto, no solo puede tener un establecimiento de comercio, sino que puede tener varios. La norma también dice que un establecimiento de comercio podrá pertenecer a varias personas. Y para entender esta expresión tenemos que tener en cuenta el concepto de empresario. El empresario es aquel que desarrolla una actividad económica mediante un establecimiento comercial. Este, a su vez, como lo mencionamos anteriormente, puede ser una persona natural o una persona jurídica, y a la vez puede estar sujeto al derecho privado o al derecho público. Asimismo, puede ser con ánimo o sin ánimo de lucro. También puede que haya una pluralidad y sea una sociedad para repartir utilidades.
En conclusión, con la administración del establecimiento de comercio, esta puede estar a cargo de una o de varias personas y esta persona puede ser natural o jurídica. Esta propiedad de varias personas en el establecimiento de comercio tiene que estar registrada en la Cámara de Comercio. Ahora vamos a hablar de la unidad económica en el establecimiento de comercio. En el artículo 515 del Código de Comercio se habla de un conjunto de bienes. En el artículo 516 podemos ver qué bienes integran el establecimiento de comercio. Algunos son corporales y otros son incorporales. Es decir, que el establecimiento de comercio es la organización y la adaptación de aquellos bienes para la utilización y para el fin mercantil. La heterogeneidad de estos elementos es una característica fundamental en la unidad económica, ya que al tomarse todos en conjunto no se desconoce su naturaleza propia. Todos tienen una naturaleza diferente de manera individual. Sin embargo, cuando se toman en conjunto, se toma como si todos fueran corporales, ya que el establecimiento de comercio en sí se toma como algo corporal. El ordenamiento colombiano le da una protección a la unidad económica en el establecimiento de comercio, ya que esta permite la subsistencia del establecimiento de comercio, proteger los intereses del empresario y facilitar las operaciones financieras. Ahora vamos a hablar de la enajenación como un ejemplo de un negocio en el cual se predica la unidad económica en materia del establecimiento de comercio. En el artículo 517, que habla sobre enajenación forzosa y en general en la enajenación, se tiene que realizar la enajenación del bloque de bienes de todo el establecimiento de comercio, ya que se realiza frente a todos los bienes que son útiles para realizar la actividad económica. Sin embargo, hay una excepción a esta regla, y es que si las partes pactan que algunos bienes no hagan parte de la enajenación en bloque, es completamente válido. Otro ejemplo de un negocio en el cual se predica la unidad económica, la unidad de bienes, es en la anticresis. En esta, el gravamen debe hacerse sobre la totalidad de bienes que hacen parte del establecimiento de comercio. No se pueden hacer gravámenes individuales, ya que esto afectaría la eficacia de la garantía. Otro ejemplo podría ser también la prenda. En el artículo 532 del Código de Comercio podemos ver que cuando se constituye prenda, el establecimiento de comercio se debe dar como el total de bienes que integran el establecimiento de comercio, es decir, como una unidad económica sin tener en cuenta los activos circulantes. Es importante tener en cuenta, por último, que no toda transmisión de bienes productivos es considerado como una transmisión de establecimiento de comercio, ya que es importante que estos bienes que son considerados en bloque sean idóneos y útiles para la explotación de la empresa. Los establecimientos de comercio están protegidos por la ley comercial a través de distintas obligaciones y prohibiciones que ésta realiza. Se hace una protección a los derechos del empresario, ya que prohíbe a terceros el uso de signos idénticos o similares que puedan causar algún tipo de confusión. Además, protege la fama comercial, los derechos sobre invenciones o creaciones industriales o artísticas y protege los nombres y enseñas comerciales. Además, las autoridades competentes como la Policía, la Secretaría de Salud, la Superintendencia de Industria y Comercio, el Ministerio del Trabajo o la DIAN pueden imponer sanciones, como lo son multas o sellamientos. Esto se da por no cumplir los requisitos de la ley. Para proteger un establecimiento de comercio se debe cumplir con ciertos requisitos. Por un lado tenemos los requisitos de seguridad, por ejemplo, tener extintores y salidas de emergencia dentro del establecimiento. También tenemos los requisitos sanitarios. Un ejemplo de estos es tener un concepto sanitario de la Secretaría de Salud. Además, tenemos los requisitos ambientales, como lo puede ser el cumplir con las normas ambientales del municipio o distrito en el que se encuentra el establecimiento. Y por último, los requisitos legales. Un ejemplo es estar inscrito a la Cámara de Comercio del lugar donde funciona el establecimiento. El establecimiento de comercio puede ser objeto de múltiples operaciones, tales como una compra-venta, un arrendamiento, uso temporal, uso de este para pago de una deuda y en general cualquier tipo de operación que transfiera, limite o modifique su propiedad,
Cabe resaltar la importancia de que todas estas transacciones sean inscritas en el registro mercantil para que sean legalmente válidas y estas puedan ser reconocidas por terceros. Entonces, ¿qué debo hacer para abrir un establecimiento de comercio? Primero, debo contar con el registro mercantil, por lo que es necesario ir y matricularlo ante la Cámara de Comercio que corresponda a su ubicación, como máximo dentro del mes siguiente a la fecha de su apertura. Segundo, necesito también certificados. ¿Qué certificados? Necesitamos el certificado del uso de suelo emitido por la Oficina de Planeación del municipio donde se esté ubicado el establecimiento. Segundo, el concepto de seguridad concernientes a extintores, salidas de emergencia, etcétera, etcétera. Y este se puede consultar en el cuerpo de bomberos. Necesito también las inscripciones al RUT y además un concepto sanitario emitido por la Secretaría de Salud en determinados casos. Desde el momento de la apertura se debe contar con el cumplimiento a las normas expedidas por las entidades del respectivo municipio o distrito donde esté ubicado el establecimiento, haciendo caso a referentes a nivel de intensidad auditiva, horarios, ubicación, destinación, etc.